La encuesta sobre el ambiente y desempeño institucional que se realiza tanto a nivel nacional como a nivel departamental ha sido una encuesta que anualmente realiza el DANE a servidores públicos de diferentes órdenes desde el año 2009 hasta el año 2021, excepto en el año 2020, año de pandemia, en donde hicimos o desarrollamos un elemento alternativo de recolección de información alrededor de los desafíos del trabajo remoto en tiempos de pandemia que hicimos junto con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Banco Mundial. En esa encuesta anual, que nosotros en el caso del año 2021 correspondió a aproximadamente 26.276 servidores públicos del orden nacional y 11.769 servidores públicos de gobernaciones y alcaldías, indagamos a todos los servidores públicos que llevan más de 6 meses vinculados con las diferentes entidades, 200 aproximadamente del orden nacional, 32 gobernaciones y 30 alcaldías de ciudades capitales junto con la alcaldía del Distrito Capital de Bogotá sobre sus percepciones en materia de cómo ven la experiencia personal de trabajo, qué está pasando o cómo perciben las políticas de gestión de talento humano y cuáles son las condiciones de desempeño institucional en materia de uso de tecnología, gestión y efectividad de la entidad, rendición de cuentas y prevención de prácticas irregulares como compromiso de todos los servidores públicos para un servicio eficiente y sobre todo transparente y al alcance de todos los ciudadanos del país. En términos generales, desde la perspectiva sociodemográfica, nosotros estamos identificando que todos los servidores públicos que formaron parte de la muestra de la encuesta, estamos encontrando en primer lugar una mayoría consolidada de mujeres. Por ejemplo, en el caso del orden nacional, el 53.6% de los servidores públicos correspondió con mujeres. Adicionalmente, estamos encontrando una mayoría contundente de servidores públicos concentrados en la capa profesional y técnica de la entidad, que por ejemplo en el caso de las alcaldías corresponde al 64,2% de todos los servidores públicos que trabajan en las alcaldías de ciudades capitales y en el Distrito Capital de Bogotá. En términos del nivel educativo, una diferencia muy marcada frente a ese promedio de solamente el 29% del personal ocupado en el total nacional del mercado laboral con formación técnica, tecnológica, universitaria y de posgrado. En este caso, no más en las gobernaciones, estamos encontrando que el 53.8% de los servidores públicos tiene educación de posgrado y el 39.1% tiene educación superior, con lo cual en conjunto estamos viendo a más del 88% de los servidores públicos en todos los niveles, no solo en gobernaciones, también en alcaldías y en el orden nacional, con educación superior o título de posgrado, lo cual pues es un elemento que contrarresta ese bajo nivel de formación o de capital humano que se observa en el mercado laboral en Colombia. Cuando nosotros indagamos en la dimensión de experiencia personal de trabajo a todos los servidores públicos, los enfrentamos a un conjunto de afirmaciones para que ellos nos expliquen en una escala impar cuáles están completamente en desacuerdo, cuáles son indiferentes o no tienen una posición clara o cuáles están de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. En el caso particular de la afirmación de estar conforme con la carga laboral, encontramos que el 70.6% de los servidores del orden nacional manifestaron estar de acuerdo o muy de acuerdo con la conformidad, es decir, con que están satisfechos con la carga laboral que están viviendo en este momento, en donde esta prevalencia del 70,6% es mínima dentro de los 3 niveles, en donde en particular es en las gobernaciones en donde encontramos una mayor cantidad de servidores públicos estando de acuerdo o muy de acuerdo con la conformidad o la consistencia de la carga laboral que están manejando en este momento. En este caso, un 75.7% de servidores de las gobernaciones están de acuerdo o muy de acuerdo con esta situación. Bueno, cuando nosotros queremos hablar del balance entre la vida laboral y la vida familiar, pues nosotros estamos encontrando que en este caso más de
3/4 partes de los servidores públicos, en este caso el 75.4% de los servidores públicos del orden nacional, 81.9% de las gobernaciones y 78.9% de las alcaldías están de acuerdo o consideran que su trabajo en la entidad en la cual se encuentran vinculadas le permite mantener un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Cuando nosotros indagamos a los servidores públicos en función de una de las innovaciones más importantes o de los beneficios que tuvimos como servidores públicos de poder ejercer nuestras funciones a través de mecanismos flexibles como el trabajo remoto, el teletrabajo o el trabajo en casa, es importante resaltar que el periodo de recolección de información de la encuesta de desempeño institucional, tanto a nivel nacional como departamental, como de alcaldías, fue entre julio y octubre de 2021, donde todavía veíamos unas restricciones importantes a la movilidad y a los desplazamientos al interior de las ciudades. Es por eso que en el orden nacional el 74% de los servidores públicos reportó que su forma más frecuente de prestar el servicio público en los últimos 12 meses había sido el trabajo remoto o la modalidad remota, que en este caso encontramos una diferencia muy marcada entre el orden nacional y los niveles departamentales y de alcaldías de ciudades capitales, en la medida en que solamente el 41.9% de los servidores de las gobernaciones nos manifestaron haber trabajado de forma remota y el 47.6% de las alcaldías manifestaron también haber tenido la oportunidad de prestar muy frecuentemente su servicio público a través de formas flexibles o remotas como el teletrabajo, el trabajo en casa o el trabajo remoto. La siguiente dimensión de la encuesta de desempeño institucional, tanto a nivel nacional, departamental y de alcaldías, está asociada con la gestión del talento humano. Y ahí nosotros indagamos a los servidores públicos si estaban de acuerdo o muy de acuerdo con afirmaciones asociadas con su estabilidad laboral. Por ejemplo, frente a la afirmación, si no tengo un buen desempeño laboral, podría perder mi empleo, en donde en términos de efectividad de rendición de cuentas esperaríamos que la totalidad de los servidores públicos pudieran tener esa consideración, encontramos que solamente el 76% de los servidores públicos estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que no tener un buen desempeño laboral generaba unas consecuencias sobre la posibilidad de perder el empleo. Una respuesta muy homogénea que sucede no solo tanto a nivel nacional, sino a nivel de gobernaciones y alcaldías. Mientras tanto, cuando nosotros exponemos a los servidores públicos a la afirmación de si sería difícil que los desvincularan del sector público, pues en este caso solamente el 37.9% de los servidores públicos estaría de acuerdo o muy de acuerdo con que sería difícil que los desvincularan del servicio público. Esto significa que todavía hay una brecha de efectividad y de rendición de cuentas en la prestación del servicio público, en donde no puede ser posible que la estabilidad laboral se convierta en una percepción como sucede para el 37.9% de los servidores públicos, que sin importar si hacen bien o mal su tarea, se consideran que es muy difícil ser desvinculados del servicio público. Uno de los cambios más importantes que trajo consigo la pandemia de la enfermedad COVID-19 fue la implementación masiva de herramientas tecnológicas para prestar el servicio público. Por eso debemos resaltar que el 84.8% y en promedio el 70% respectivamente a nivel nacional y a nivel descentralizado de los servidores públicos manifestaron haber utilizado aplicaciones de videollamada o de trabajo colaborativo en los últimos 12 meses, es decir, entre 2020 y 2021, para ejercer su función o ejercer o prestar su servicio público. Sin embargo, es importante entrar a reflexionar sobre cuál es el porcentaje de servidores públicos que se sienten capacitados en relación con algunas herramientas o plataformas tecnológicas. Cuando le preguntamos a los servidores públicos si se sienten capacitados en el manejo de estas plataformas de colaboración, como por ejemplo la plataforma Microsoft Teams o Slack, nosotros estamos viendo que
el 74% aproximadamente de los servidores públicos del orden nacional nos manifiesta sentirse capacitados para ese tipo de herramientas colaborativas, una brecha que se hace mucho más marcada a cerca de 2/3 partes de los servidores públicos, es decir, menos del 66% en gobernaciones y alcaldías, sintiéndose capacitados en este tipo de herramientas, lo cual implica que hay una brecha en la gestión de talento humano para cerrar alrededor de fortalecer el uso de herramientas colaborativas por parte de los servidores públicos. Sin embargo, dos alertas sistemáticas que surgen alrededor de esta pregunta. Solamente el 30.1% de los servidores públicos del orden nacional y aproximadamente en promedio el 20% de los servidores públicos de gobernaciones y alcaldías se siente capacitado en materia de detección y prevención de riesgos de ciberseguridad, una herramienta que es fundamental para garantizar que la prestación del servicio público a través de herramientas flexibles o herramientas virtuales se haga con los mejores estándares de seguridad, dada la sensibilidad de la información que manejamos de los ciudadanos, de las empresas y de otras entidades del gobierno. Y finalmente, la brecha más grande de capacitación para cerrar en materia de la efectividad y actualización tecnológica del servicio público se da alrededor del uso de software para el análisis de datos, como por ejemplo programas como Python, R, SPSS, Stata, ArcGIS, en donde solamente el 14,4% de los servidores públicos en el orden nacional se sentía capacitado para manejar este tipo de herramientas, con lo cual ciberseguridad y software de análisis de datos se vuelven los desafíos inminentes en materia de fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos en todos los órdenes de desagregación.